Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciben ese caluroso saludo de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente nos ha permitido el tener este privilegio de presentarnos delante de Él con estas preciosas alabanzas. Y les invito, hermanos, que buscamos en nuestras Sagradas Escrituras el Salmo número 103. Que dice en sus inicios: bendice, alma mía, Jehová. Cantemos, hermanos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace de padecen violencia. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y hemos reconocido esos, hermanos, que nuestro Dios es lento para esa ira, pero es grande en misericordia. Eso hemos visto, ya que en este momento pues Él nos ha permitido que nosotros estemos aquí delante de Él, honrando y glorificando su santo bendito nombre. Así vamos a entonar el Salmo 5, hermanos. Vamos a entonar el Salmo 5, para después de este precioso salmo vamos a venir en palabras de oración. Salmo 5. Cantemos, hermanos. Escucha, oh Jehová, mis palabras.
palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Lo hemos reconocido y lo hemos vivido, ya que tú nos has dado la vida, nos has dado este privilegio de presentarnos delante de ti, buscándote por medio de esas alabanzas, por medio de las oraciones, de igual manera por medio de esa meditación que vamos a tener en su debido momento. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y por eso pedimos de igual manera tu santa dirección, ya que sabemos que tú eres el que nos das esa fortaleza. Tú eres el que nos ayude a hacer todo de la mejor manera. Por eso suplicamos delante de ti en estos momentos que seas tú el que nos ayudes a poder hacer todo de la mejor manera. Aleja cualquier distracción. De igual manera, aleja cualquier enfermedad que podría estar estorbando en nuestro cuerpo. Te pido que seas tú el que nos guarde y que nos libre de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. Y si es así tu voluntad, pues que estemos sanos de toda dolencia y de toda enfermedad. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a buscar nuevamente nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a buscar el Salmo 100, hermanos. El Salmo capítulo 100. Ahí nos habla a nosotros, hermanos, ya que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo.
que ese nombre sea alabado siempre por todas las generaciones. Así, mis hermanos, vamos a cantar otra preciosa alabanza, hermanos, ya que se va acercando el espacio en el cual vamos a tener ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos. Así vamos a entonar la alabanza número 187, hermanos. Cantemos, que lleva como título Dulce tu ley. Cantemos, hermano. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin paz, Señor, es ella mi meditación. Hallo dulce calma en tu ley, mi alma es para mí dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar con santa sumisión, y de gozo podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi Señor, gozo y paz me dan. Los acato yo con temor, siempre me librarán. Ellos son mi guía, santos cada día, es para mí dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley de amor. Amén, hermanos. Sabemos que esa ley es dulce a nuestro corazón. Por eso vamos a tener ese privilegio de poder escuchar en estos momentos esa meditación. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, pues meditémoslos y tengámoslos siempre en práctica y tengámoslos siempre en nuestro corazón. Así vamos a entonar la alabanza número 171 y lleva como título Junto a mi Dios. Alabanza número 171, cantemos, hermano. Junto a mi Dios deseo siempre morar, aunque jamás el mundo me quiere amar, que del mundo no soy, que del mundo no soy, solo por el tránsito al reino voy. Solo a mi Dios el alma sabe querer, porque de amor Él llena todo mi ser. Verás que es mi Señor, verás que es mi Señor, que dice en su palabra, Dios es amor. Mi Dios, mi bien y todo, llégate a mí. No permitas temores lejos de mí. Tú me recibirás, estar sin ti no puedo, nunca jamás. Amén, hermanos. Sabemos que
Morar lejos de Él no podemos, porque si lo intentamos hacer, pues sabemos que vamos a perecer, hermanos. Más si estamos cerca de nuestro Dios, si habitamos cerca de nuestro Dios, sabemos que allí tenemos esa vida eterna. Así vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, ya que sabemos que se ha acercado el momento en el cual vamos a escuchar esa meditación de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que es importante en el cual nosotros escuchemos esa palabra, ya que ahí vamos a poder meditar, ahí vamos a poder ver lo que estamos haciendo bien y de igual manera ver lo que estamos haciendo mal. Vamos a entonar la alabanza número 150, que lleva como título Fuente de la Vida Eterna, ya que en este momento escucharemos esa agua que nos dará esa vida y que nunca tendremos sed, hermanos. Cantemos, hermanos. Fuente de la vida eterna y de todos bendición, ensalzar tu gracia tierna desde todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonar por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, diste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo fervor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu bondad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos impare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Amén, hermanos. Sabemos que esa bondad llegará a nuestro corazón en estos momentos y Él nos llenará, como dice en su tercera estrofa: toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad. Así que en este momento, pues Él llenará nuestros corazones de esa verdad que es su palabra. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que están pendientes de estas transmisiones, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos. Mis hermanos, en esta preciosa mañana que Dios nos concede, estamos a punto de iniciar, después de haber entonado cánticos, estamos a punto de revisar lo que es la palabra de nuestro Dios, por supuesto, esperando que la meditación de la palabra pueda llegar a muchos hogares y que sea de mucha bendición para tanto la iglesia como para los amigos que están constantemente oyendo los audios o pendientes de estas transmisiones en el canal. Mis hermanos, vamos a estudiar acerca de la fiesta de la expiación o reconciliación. Por supuesto, a lo largo de nuestro tema vamos a tratar de
de entender cómo la iglesia en nuestro tiempo celebra esta fiesta que el Señor ordenó en su estado de transición. Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego abrimos el Sagrado Libro. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración. Dios santo y poderoso, bendito seas. Tú eres grande, mi Dios, tú eres digno de suprema alabanza. Y tu palabra nos enseña que delante de ti se doblará toda rodilla. Y hoy venimos, mi Dios, delante de tu presencia. Algunos que podemos doblegar nuestras rodillas lo hemos hecho de esta manera, quizás otros no lo han podido hacer, pero sí, Señor, todos venimos con un profundo agradecimiento. Todos venimos, Señor, con un importante respeto delante de ti. Reconocemos, mi Dios, que nosotros somos dependientes de ti. Y en este momento venimos agradecidos porque nos das este privilegio, el poder abrir el libro sagrado, el poder estudiar tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, que solamente uses mis labios para canalizar tu palabra a toda tu iglesia que todavía no se puede congregar en tus casas. Permite, Señor, que también aquellos que en su calidad de amigos puedan escuchar el estudio de esta mañana y puedan comprender lo que tú quieres enseñarnos. Bendito Dios, usa mis labios. No permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas, sino permite, Señor, que lo que se hable sea para edificación. Que sea la guianza de tu Espíritu Santo con nosotros en esta bella mañana de tu día santo. Te lo suplicamos en el nombre santo, precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a estudiar, como les decía, hermanos, vamos a hablar acerca de la fiesta de la expiación o la fiesta de la reconciliación. ¿Quién la ordenó? Pues fue nuestro Dios, hermanos. Vamos a estudiar en el libro de Levítico. Por ahí tenemos nuestra lectura, hermanos. Levítico, capítulo 16. Y vamos a tener la lectura de 12 versículos, hermanos. Del versículo 1 hasta el versículo 12. Levítico, capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 12. Leemos en este momento, hermano. Dice: Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñiráse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá sus santas vestiduras. Con ellas, después de lavar en carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrillo
para expiación y un carnero para holocausto. Y hará allegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrillo y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos de cabrillo, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará allegar a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Amén. Descansen, hermanos, por favor. Mis hermanos, si nos dimos cuenta, en este pasaje, cuando el Señor habla a Moisés, está dándole instrucciones precisas para el trabajo del sacerdocio de su hermano Aarón. Por supuesto, mis hermanos, el Señor está siendo claro, y esto ocurrió después de la muerte de los hijos de Aarón, ya que ellos murieron a causa de ofrecer fuego extraño al Señor. Y después de la muerte, dice el versículo 1 del capítulo 16, que después de la muerte de estos hijos de Aarón, el Señor habla a Moisés y le dice: dile a Aarón que no en todo tiempo entre al lugar del tabernáculo, que se le conocía como el lugar santísimo, que era del velo adentro. Que por supuesto el único que tenía la autorización de entrar allí, pues era el sumo sacerdote. Y mis hermanos, solamente, según lo que nos explicó acá el Señor, solamente era una vez al año, hermanos. Y debería de seguir todos los lineamientos que el Señor le había dado. Cualquier incumplimiento a esta orden de parte de Dios, a eso se le llamaba desobediencia. Y cualquier incumplimiento a la orden de Dios, como dije, era desobediencia y traía como consecuencia la muerte. Porque Dios, acordémonos que Dios es celoso, hermanos, y dio todos sus lineamientos para que se le obedeciera tal y como Él lo había dicho. Entonces, mis hermanos, en este día preciso es cuando el sacerdote, en este caso, pues el Señor le dice todos los sacrificios que se iban a realizar en ese día. Y le dice cómo iba a vestir, todos los lineamientos que Dios dio a Moisés para que Moisés se los transmitiera a Aarón. Y precisamente esta es la institución, hermanos, de la fiesta que se le conoce como la fiesta de la expiación. ¿Qué es expiación, hermanos? Expiación es el perdonar la culpa utilizando a terceros. En este caso, pues aquí se utilizaba eran corderos, eran animalitos
para poder perdonar la culpa. Pero también en este pasaje, hermanos, en esta lección vamos a también explicar algo, porque de repente ahí encontramos que llegaba el momento que iban a hacer, que iba a tomar de los dos. De hecho, lo vamos a revisar en este momento. Dice, por ejemplo, hermanos, el versículo 7. Después tomará los dos machos de cabrillo a la puerta del tabernáculo del testimonio y echará suerte a Aarón sobre los dos machos de cabrillo. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Este término, hermanos, de Azazel, pues ha traído en el mundo religioso mucha controversia, porque hay diferentes pensamientos. Incluso hay algunos que han llegado a pensar que Azazel era el mismo enemigo de Dios y de su pueblo, o sea, el diablo. Algunos han explicado que el Señor estaba diciéndole, van a echar suerte en estos dos machos de cabrillo, uno va a ser sacrificado para Jehová y el otro va a llevar el pecado para delante del diablo, delante del enemigo de Dios y de su pueblo. Eso es literalmente ilógico, hermanos, porque Dios no iba a estar, veámoslo desde el punto de vista, hermanos, que Dios no iba a estar ordenando a su pueblo que le sacrificaran a él y que le llevaran también sacrificio al enemigo. En ningún momento, hermanos. Entonces, desde allí debemos poner los pies sobre la tierra y entender esta verdad. Porque como dije, hay muchos pensamientos. Incluso otros han dicho, bueno, Azazel era un ángel caído. Algunos se van hasta el enemigo de Dios y otros se van a uno de los ángeles caídos. Y dice, Azazel era uno de los ángeles caídos. Hermanos, quiero decirles que la palabra Azazel significa chivo expiatorio, o sea, para perdón de pecados. Y es una palabra compuesta que por aquí lo anoté porque dice hace, que significa cabra, y azel, que significa que desaparece. O sea, es una palabra compuesta que al unirla quiere decir cabra que desaparece. Entonces, mis hermanos, el término Azazel, entonces debemos entenderlo que su significado es precisamente el evento que ahí se daba, ya que el que caía las suertes sobre Azazel era precisamente el que iba a salir y se iba a perder en el desierto, o sea, cabra que desaparece. Esto lo vamos a tratar de revisar más adelante, solo quería darles ese concepto, hermanos. Bien, el objetivo de nuestro tema es comprender que hubo un día en que Dios expió o perdonó todo el pecado, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ese va a ser nuestro objetivo, hermanos. El comprender que hubo un día en que Dios perdona de una manera total el perdón del pueblo de Israel y de todo el mundo. De hecho, pues la misma palabra nos dice que el Señor dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor perdona el pecado. Acá, en lo que acabamos de ver, es la fiesta del perdón, el día del perdón o de la reconciliación, pero era exclusivo del pueblo de Israel y era una vez al año.
En nuestro tiempo, hermanos, hay grupos religiosos que manejan este tipo de pensamientos y, por ejemplo, hay un grupo religioso que dice, se está acercando el tiempo, dice que viene el líder de ellos y viene a perdonar pecados, dice. Entonces ellos dicen, si yo me desvié en el transcurso del año, pues yo puedo seguir todo el año en mi vida equivocada, pero cuando viene el siervo de Dios, dicen, pues voy y Él me perdona los pecados. Hermanos, esas cosas son antibíblicas y pueden ser hasta blasfemias, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y lo hizo, por supuesto, a través de su Hijo Jesucristo, y eso debemos entenderlo, hermanos. Más adelante vamos a revisar en qué consiste precisamente ese sistema de perdón de pecados. Hoy, hermanos, vamos a iniciar revisando lo que Dios ordenó para el perdón de los pecados del pueblo. De hecho, hermanos, le dijo, vas a decirle a Aarón que primeramente va a ofrecer él sacrificio para perdón de sus pecados y del pecado de su familia. Y luego va a ofrecer otros sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Y de hecho, hermanos, eso era también antes de ello, pues también era lo que se ofrecía en lo que se le conoce como el continuo sacrificio. Precisamente el continuo sacrificio era a diario y era por los pecados del pueblo, por los pecados de todos, hermanos. Un sacrificio por la mañana, otro por la tarde, siempre pensando en el perdón de pecados. Entonces, eso era un procedimiento constante. Y qué bueno, hermanos, porque también eso era una forma de tener presente la orden de Dios. Pero qué terrible también, ¿verdad? Cuando alguien decía, bueno, puedo pecar en el transcurso del día porque en la tarde hay un perdón de pecados. Hoy vamos a revisar que nuestra condición es diferente. A lo largo de este tema o un poquito más adelante, después de revisar el perdón de los pecados para Israel, vamos a revisar, hermanos, cómo el Señor perdona nuestros pecados, de qué manera lo hace y cada cuánto tiempo lo hace. A ver si es así. Vamos a ver, hermanos. Hay un versículo en el capítulo 2 de primera de Juan. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hablando de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente, decían los israelitas, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque Dios dice, amó al mundo. Y todo aquel que creyera en Jesucristo, pues va a tener vida eterna, como hoy nosotros estamos luchando por alcanzar la vida eterna. Hermanos, antes de continuar, no sé si alguien ha preparado su texto de memoria. Voy a pedirle, hermanos, que si alguien lo ha preparado, que en este momento, en este preciso momento, si se puede poner de pie, lo haga. Y si no, pues ahí donde está, hermanos, si no puede ponerse de pie, ahí donde está puede decir su texto de memoria. Voy a dejar un pequeño espacio, un tiempo prudencial para que lo digan. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Bien, mis hermanos, dice el comentario. Dios desde el principio formó un plan para la salvación de todo el género humano. La fiesta de la reconciliación
era un día glorioso para el pueblo de Israel, un día en el que todos podían olvidar las ofensas, podían además ser una sola familia de verdad. Dios, desde luego, tendría que ser alabado con toda la alegría y en todos los ritos que el pueblo hacía. Hermanos, había un día en el que, por eso le llamaban la fiesta de la expiación o el perdón o la reconciliación, porque era el día en que el pueblo se reconciliaba con Dios, pero también lo hacían con sus hermanos. Entonces, a ese día había alegría y las cosas eran comunes. Dice en el capítulo 16, versículo 33, veámoslo, hermanos, por favor. Versículo 33, hermanos. Capítulo 16 de Levítico, versículo 33, dice de la siguiente manera: y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados, una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez en el año vas a realizar, el sacerdote va a realizar todos estos sacrificios, este evento, una vez al año para para que Dios perdonara los pecados del pueblo y para que el pueblo se reconciliara con Dios. Recordemos que el género humano, pues por lo general, estamos constantemente cometiendo diversos errores. Y en el pueblo de Israel no era la excepción. El pueblo cometía sus errores, pero llegaba el momento de su perdón. Y esto lo vas a hacer, le dijo, una vez al año. Lo va a hacer el sacerdote precisamente una vez al año. Sigue diciendo: nótese que esta fiesta se ubica 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos, es decir, en el día 10º del mes séptimo. Hermanos, esto ya lo explicábamos, ¿verdad? En esta ocasión habla de el mes séptimo, el mes de Etanín. Recordemos que estamos hablando de un calendario. Por supuesto, acordémonos que recientemente hablábamos de un calendario civil y un calendario religioso. Aquí está hablando del calendario religioso, el mes séptimo. Y dice que a los 10 del mes séptimo se iba a realizar esta fiesta. El 10 de Etanín se hacía la fiesta de la expiación, el día del perdón, el día de la reconciliación, como le querramos llamar. Entonces, dice, se hacía esta fiesta 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos, hermanos, que la fiesta de los tabernáculos es el 15 de Etanín. Esta celebración representaba la expiación plena de todos los pecados que se habían cometido durante un año, tanto por los sacerdotes como por el pueblo. Incluso se llevaba a cabo la purificación del santuario, que ya lo vimos, que contraía contaminación con las ministraciones de un pueblo pecador. Entonces, ya leíamos que se iba a estar constantemente, bueno, no constante, cada un año haciendo este tipo de limpieza, este tipo de perdón de pecados. Lo vas a hacer, decía en el versículo 34, que lo leímos, si quieren lo volvemos a repetir. Decía el versículo 33 del capítulo 16: y expiará o perdonará el
santuario, el santuario santo, y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y los sacerdotes y todo el pueblo en ese día, el 10 del mes séptimo. Dice, hermanos, en el capítulo 16, y en esta ocasión quiero que leamos el versículo 16. Dice: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera. Hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Va a expiar todo, hermanos, el tabernáculo del testimonio, el santuario, porque esos lugares estaban constantemente inmundos a causa de la inmundicia del pueblo. Y luego, hermanos, leemos el versículo, también el versículo 29, que nos dice precisamente la fecha. Dijimos que era 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que peregrina entre vosotros. Y volvemos, hermanos, a hacernos el mismo cuestionamiento de la semana anterior. Y decimos, ¿y nosotros? ¿Y esta fiesta que Dios ordenó, que acabamos de oír, que dijo, va a ser un estatuto perpetuo? Entendemos precisamente, hermanos, que la iglesia, estas fiestas, siempre las celebramos, pero lo hacemos en su estado de transición. Ya que aquí, hermanos, esta era una de las fiestas en donde tenía, igual que la anterior que estudiamos el sábado pasado, tenía injerencia el sacerdocio de una manera directa. ¿Quién era el que ofrecía los sacrificios? Era el sacerdote. ¿Quién era, hermanos, el que hacía esa expiación? Pues era precisamente el sacerdote. Entonces, hermanos amados, la iglesia, tomando en cuenta lo que acabamos de leer, que dice, va a ser un estatuto perpetuo. Seguimos celebrándola, pero lo hacemos en su estado de transición, que un poquito más adelante vamos a revisar. Dice más, hermanos, hay mucha confusión refiriéndose a los 2 machos de cabrillo que se ocupaban en el sacrificio durante esta fiesta. Algunos dicen que uno de estos animales era sacrificado para Dios y otro para el diablo. Esto ya se los explicaba. Hay confusión referente a esto, porque muchas veces, hermanos, el hombre pasa por alto las órdenes de Dios y quiere revisar estas cosas de una manera como bastante superficial, o incluso a veces, hermanos, dije superficial, o incluso a veces se quiere meter más en cosas profundas, y eso lo termina perdiéndose, queriendo descubrir lo que hoy conocemos como los secretos de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos lo ha revelado, y lo que Dios no quiere, pues lo mantiene oculto. En este caso, hermanos, ha traído confusión, porque incluso el término Azazel, pues ya lo vimos que es una palabra compuesta que dice Asa, que es cabra, Zazel, que es que desaparece, cabra que desaparece. Pero también el mismo término, ya en el estudio, en el idioma judío, hebreo, perdón, hermanos, le han hallado que también significa poderoso. Y
ese término lo asocian a los ángeles caídos, como ya creo que les explicaba hace un momento. Entonces, ha traído confusión. Algunos dicen eso, pues. Algunos dicen de que uno se echaba suerte y uno era sacrificado a Dios y el otro era sacrificado al diablo. Eso es ilógico, ya lo dijimos, es ilógico, hermanos. No debe caber en nuestra mente, o sea, con solo oírlo decimos, no, pues esto está equivocado. Sigue diciendo, y que Azazel representa al diablo, así lo dicen. Incluso creo que hasta hay unas filmaciones que han hecho en donde Azazel es uno de los ángeles caídos, así le llaman, porque así creen las personas, así creen muchos grupos religiosos, hermanos. Así lo creen. Luego dice, Azazel representa al diablo, al autor del pecado, y que este macho cabrío tenía que llevar el pecado a su autor, el cual vivía en el desierto. Desde luego que esta interpretación está totalmente equivocada, porque Dios había prohibido hacer sacrificios en honor a otros dioses y peor aún al mismo diablo. Si eso es lo que Dios ha enseñado, Dios nos ha enseñado a nosotros a no hacer ese tipo de alianza con el enemigo, hermanos. Dios dice que es fuerte y celoso y no permite que se le hagan sacrificios a dioses paganos. Y es allí, hermanos, el gran conflicto que había con respecto a las prácticas del pueblo de Israel. Porque el pueblo, recordemos que el pueblo estaba en medio de un montón de personas idólatras. Porque desde el momento que el pueblo entró a la tierra prometida y no expulsó a todos los que allí vivían, desde ese momento se vio expuesto. Porque allá habían cananeos, allá habían filisteos, habían de todo. Y ellos, hermanos, ellos tenían sus dioses y adoraban a sus dioses. Ahí estaban los adoradores de Baal, ¿se recuerdan? Los profetas de Baal, ahí habían. Entonces, eso, hermano, le trajo al pueblo grandes problemas, porque se vio en medio de personas que hacían lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso, hermano, también los que los rodeaban los incitaban a hacer adoración a dioses ajenos, y ellos terminaban cayendo en ese juego del enemigo. Pero vean que dice el capítulo 17 del libro de Levítico. 17 de Levítico, busquémoslo ahorita, hermanos, ahí lo tenemos cerca, y dice, vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 5, 6, dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el sebo en olor de suavidad a Jehová. Y dice el 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por vuestras edades. Nunca más. Y esta fue la orden de Dios, hermanos. ¿Y cómo es posible que hay grupos religiosos diciendo que Dios ordenó que le sacrificaran uno a él, que echaran suerte, uno es para mí y el otro es para mi enemigo? El enemigo de Dios y de su pueblo, el diablo. Es totalmente erróneo ese pensamiento. Lejos de ello, hermanos, como lo acabamos de leer, Dios de una manera directa estaba diciendo, nunca más van a sacrificar a los demonios. ¿Por qué? Porque el pueblo lo estaba haciendo, hermanos. Porque el pueblo se estaba equivocando. Y es allí, hermanos, donde debemos aprender nosotros hoy. ¿Por qué?
Porque todo lo que aconteció en Israel, hermanos, todo lo que le aconteció en Israel es en figura de nosotros. Y esta orden, que eso se lo dijo Dios a Israel, sí, hermanos, se lo dijo a él. Y hoy nos está diciendo a nosotros que debemos tener cuidado. No podemos nosotros estar en nuestro tiempo claudicando entre dos pensamientos. No podemos estar nosotros entre adorando a Dios o a sus dioses paganos. No podemos, hermanos. Pero hoy no hay adoración de dioses, ¿cómo no, hermanos? ¿Por qué? Porque siempre están vigentes aquellas fiestas de origen pagano a los dioses ajenos, hermanos. Solamente que hoy están cristianizadas. Solamente que hoy están como encubiertas. Y hay muchas festividades que son festividades para los dioses paganos. Pero de una manera bien inocente, la humanidad va caminando. Está adorando dioses paganos. Y no veamos a las personas celebrando las fiestas estas de diciembre, hermanos. Eran fiestas para los dioses paganos. La fiesta para Moloch, la fiesta para el dios Jano. Eran fiestas a los dioses paganos, pero ahí vemos a la humanidad inmersa en una festividad pagana. Allá nosotros, hermanos, si participamos de esas fiestas paganas. Ahí vemos, hermanos, por ejemplo, bueno, ya estamos cerca de octubre. Ahí vemos en octubre la gente celebrando aquello del día de los brujos. Poniéndose máscaras, pero de repente, yo una vez analizaba y digo, qué terrible cómo está la situación, porque antes eran las máscaras de monstruos, pero de repente el diablo dice, bueno, al cristiano quizás le cuesta trabajo comprarle a su hijo una máscara de un monstruo, entonces le empezó a hacer máscaras de animalitos animados, de Winnie Pooh, máscaras de animalitos. Y ahí vemos cristianos comunes que pasan comprándole una mascarita a su hijo y ahí lo andan enmascarado para esas fiestas. Hermanos, si en algún momento un miembro de la iglesia ha hecho esto, hay que pedirle perdón a Dios y no lo volvemos a hacer, hermanos, porque eso es participar de estas fiestas paganas. Estoy poniendo algún tipo de ejemplos. Fiestas paganas, y allá la iglesia sí está cayendo en esos errores, hermanos. Aquí digo, nunca más van a sacrificar a los demonios. Si nosotros, hermanos, participamos de las fiestas paganas, dice la Escritura, vean, hermanos, solo textualmente, dice que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién creen ustedes que lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y allá nosotros, si somos partícipes de la mesa de los demonios. Pero lo dejamos allí, hermanos, solamente como para razonar, solamente para entender que cuando a usted le dicen, mire, la invito a esta festividad, fíjese que vamos a hacer la cena navideña y queremos invitarla a usted, que es la mejor de mis mejores amigas o amigos. Hermanos, ese es la tentación que el enemigo está poniendo. No creo, dicen los amigos, que me dejes abajo, dicen los amigos. No creo que me hagas a un lado. No vas a estar conmigo en este momento tan especial para nosotros. Hermanos, esa es la tentación del enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues ceñir como varón nuestros lomos y responder correctamente y no caer en el juego del enemigo. El enemigo está haciendo las cosas de una manera que se parezcan, que parezcan no malas. Entonces, hermanos, volvemos no siento que nos hemos desviado mucho del tema, pero volvemos. Dice que algunos pues están creyendo de esta manera. Azazel era el sacrificio que se le hacía al diablo. Dice más, debemos aclarar que los dos machos de cabrillo constituían una sola ofrenda para expiación y no dos.
Era una sola ofrenda. Vas a tomar, de hecho, pues le dijo, del pueblo vas a tomar 2 machos de cabrillo. Era una sola ofrenda y en su momento vas a echar suerte. No eran 2 ofrendas, era una sola en un mismo día. Dice más. Bueno, de hecho, capítulo 16, esto lo leíamos hace un momento, revisémoslo nuevamente. Capítulo 16, versículo 5, dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrillo para expiación y un carnero por holocausto. No dice un macho de cabrillo para expiación y otro para esto. No dice. De la congregación vas a tomar 2 machos de cabrillo para la expiación. Así de sencillo. Más adelante sí le dice, de estos 2 machos de cabrillo los vas a tomar y vas a echar suerte. ¿A cuál de los 2 va a ser sacrificado? Y el otro, pues lo vas a mandar al desierto. Azazel, ya lo dijimos, cabra que desaparece. Sigue diciendo. La única razón por la que habían 2 animales era que habían 2 ideas que tenían que ser representadas. Por lo tanto, ningún animal por sí solo podía cumplir las funciones que se describe a continuación. Por esta razón, eran necesarios 2 animales. Primeramente, se echaba suerte entre ellos. 2 machos de cabrillo. El que salía por Jehová se ofrecía por expiación. El segundo macho cabrillo tenía el propósito de reconciliar, llevando el pecado del pueblo al desierto, donde se le dejaba libre. Esas eran lo que, como dicen acá nuestros hermanos, era el cumplimiento de 2 ideas. Uno era para perdón y el otro era para reconciliación. Sigue diciendo. De ninguna manera Azazel puede representar al diablo. De ninguna manera. Si en algún momento lo oyeron, yo creo que de la iglesia nunca se ha oído esto, pero se ha oído por ahí. Recordemos también, y esto es importante, ya que me recuerdo, es importante. Nosotros, hermanos, tenemos la doctrina que Dios nos ha enseñado, lo que está basado en la Escritura, pero oímos a nuestro alrededor una gran cantidad de enseñanzas equivocadas. A nuestro alrededor oímos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, por allá oímos que alguien habló de la palabra de Dios y al final dice, quiere formar parte del pueblo de Dios, hagamos esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz. Empiezan a orar. ¿Ya lo han oído, hermanos? Amigos, ¿ya lo han oído? Pues déjenme decirles que desde ese momento se oye que lo que está hablando estas personas van en contra de la Escritura. Porque yo sé que tú eres Dios y nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bonito si dijeran, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero no. Estamos oyendo, lo que quiero decir, hermanos, que a nuestro alrededor constantemente nos están transmitiendo enseñanzas equivocadas. A nuestro alrededor estamos oyendo una gran cantidad de cosas, hermanos. Y peligrosamente a nosotros también se nos queda grabado. Por ejemplo, hay cositas. Yo recientemente oía con los jóvenes, el hermano Salomón les decía, bueno, hay cositas. Por ejemplo, dice, oímos, y no sé si hasta lo hemos dicho, que decimos, tu palabra dice que no cae la hoja de un árbol si no fuera por tu poder. Y la Biblia no lo dice. Pero lo podemos hasta decir, tu palabra dice, Señor. Hemos oído, hermanos, y esto sí también lo hemos oído, que de repente se dice, hermanos, nosotros lo que hacemos es seguir al blanco, que es Cristo. Así dice la Biblia. La Biblia no lo dice.
No lo dice de esa manera. Yo lo que hago, dice la gente, prosigo al blanco que es Cristo, como dice la Escritura, dice. Y hasta está como hasta en coro, que de repente se dice, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros seguimos al blanco que es Cristo, dice la congregación. Hermanos, debemos tener un especial cuidado porque estas no son palabras que lo diga la Escritura. Y hay una serie de palabras que oímos a nuestro alrededor que no son basadas en la Escritura y debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, mucho cuidado porque tal vez de la iglesia nunca hemos oído que Azazel es el diablo, pero si no hemos oído que Azazel representa al diablo, tampoco hemos oído lo que hoy estamos estudiando, que Azazel no representa al diablo, sino que son muchas veces temas que pasan por desapercibidos y de repente los oímos por allá. Dice, podemos decir, o sea que Azazel representa al diablo. Y ya podemos traer esa idea hoy, hermanos. Si esa idea estaba en nuestra mente, debe ser quitada de nuestra mente. De ninguna manera Azazel puede representar al diablo, ya que él no puede hacer la expiación de los pecados. Él no puede llevar nuestras dolencias. Él no puede llevar nuestras enfermedades. Y mucho menos, Él no puede servir para reconciliarnos con Dios. El diablo no puede hacer eso, hermanos. Él lo que hace es incitar a la humanidad a rebelarse en contra de Dios. Él lo que hace es incitar a la humanidad a que haga lo contrario a lo que Dios dice. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Perdón, eso es lo que hace el diablo. Perdón, hermano. El diablo está incitando a la humanidad. Y si Dios dice, vas a cumplir, debes cumplir esto para alcanzar este tipo de bendiciones, el diablo dice, ya no es necesario. Sí, y esto lo ha hecho desde el principio, hermanos. Yo me recuerdo allá cuando la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, ella comprende, logra entender y le dice, de todo árbol, de todo fruto del árbol comemos. Pero Él nos prohibió uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Él le dice, pues eso no es malo. ¿Qué malo? ¿Le ves malo? Eso no es malo. Sabe Dios que el día que comieres de ese árbol vas a ser como Él, vas a ser como dioses. Empieza a incitar a la humanidad a querer, y por supuesto esa es una de las formas del diablo, querer hacer sentir a la humanidad que va a tener poder. ¿Y qué hizo aquella mujer? Empezó a ver el árbol y empezó a ver su fruto y dijo, este fruto es bueno para comer y es agradable a los ojos, es codiciable. Es codiciable, lo veía bonito el fruto. Entonces, mis hermanos, ya estaba el veneno de la serpiente inyectado en la mujer y empezó a decir, no creo que sea malo. Yo voy a comer, no creo que esto sea malo. Empezó a rebelarse en contra de Dios y a eso se le llama pecado, hermanos. A eso se le llama pecado. Es parecido como cuando alguien diga en nuestro tiempo, yo no le veo el error de celebrar la fecha del nacimiento de mi hijo. No le veo el error. Si alguien lo ve de esa manera, déjeme decirle que la fiesta del nacimiento pues es una fiesta de origen pagano. La Biblia no lo sustenta. No hay ningún indicio de que la iglesia primitiva haya celebrado la fecha de su nacimiento. Lejos de ello, en la Biblia nos enseña que los que celebraban la fecha de su nacimiento eran los gentiles paganos. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetirles, el diablo no puede perdonar pecados, no puede llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades,
no puede reconciliarnos con Dios. El único que podía desempeñar este trabajo de reconciliación, el único, era Jesús, hermanos. Y decimos, hermanos, era, aunque la mejor palabra es, el único que puede es Jesús, hermanos. Pues Él es el único mediador que pudo cumplir con esta función. El único. Entonces, hoy debo entender yo, hermano, debo entender que una vez más, estos machos de cabrillo, estos animalitos que estaban siendo ofrecidos en sacrificio para perdón de pecados, era, como dice la Escritura, eran la sombra de lo porvenir, eran en figura de Cristo, hermanos. Y estos dos representan a Jesucristo. Estos dos representan al único que podía ya, ¿verdad? En el tiempo pasado, y puede perdonar pecado, puede hacer la expiación de nuestros pecados. Él puede llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Él puede reconciliarnos con Dios, hermanos. El único. Entonces, aquellos dos animalitos estaban representando a Jesucristo. Dice, hermanos, en el libro de Timoteo, vamos a revisarlo, por favor. Vámonos allá, hermanos, al libro de Timoteo, en su primera carta, primera Timoteo. Voy a pedir que leamos, hermanos, primera Timoteo en su capítulo 2. Y dice el versículo 5 del capítulo 2 de primera Timoteo, hermanos. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo, el único. Hay un Dios, dice, vuelvo a repetirlo, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Se dio el rescate en reconciliación, en perdón. Allí está, hermanos. Hay único, solamente uno, Jesucristo, hermanos. Solamente Jesucristo es el mediador. Solamente Él. Y de repente, hermanos, al oír esto también hay que tener mucho cuidado, porque de repente también oímos de personas que dicen, cometiendo pecados, y dicen, bueno, como Jesucristo, la misma Escritura dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él me perdona, por medio de Él alcanzo perdón. Sí, hermanos, alcanzamos perdón, pero el sacrificio de Jesucristo solamente es un sacrificio. Por un sacrificio hemos sido nosotros perdonados. Pero no podemos seguir nosotros en la pasada manera de vivir, cometiendo errores o los mismos errores, porque eso nos traería consecuencia. Y no podemos decir, la misma Biblia nos dice, no puede nuevamente Jesucristo venir a morir por perdonarnos a nosotros nuevamente. El sacrificio es un solo sacrificio. En aquel tiempo, los machos de cabrillo eran una vez al año para expiar los pecados, perdonar los pecados, para reconciliar al hombre con Dios. Pero hoy Jesucristo ofrece su vida en propiciación para perdón de los pecados de la humanidad, ya no solamente, como leíamos antes, del pueblo, sino de toda la humanidad, y precisamente nos perdona con un solo sacrificio. Qué bonito, hermanos. Pero habiéndonos limpiado, dice la Escritura que todos aquellos que estamos en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte, hermanos? Es nueva criatura.
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso debe ser el ideal, hermanos. Que nosotros tengamos un buen perfil como hijos de Dios, que las cosas viejas, nuestras prácticas pasadas, como ya lo dijimos, sean pasadas. Y todas, a partir del momento que llegamos al Señor, que nuestras prácticas sean prácticas diferentes, que nuestro vocabulario sea un vocabulario diferente, hermanos, que nuestros pensamientos sean pensamientos diferentes, que nuestras acciones sean acciones diferentes, acciones como un verdadero hijo de Dios, hermanos. Entonces, nos damos cuenta que ahí vamos en la lucha. ¿En la lucha de qué, hermano? En la lucha de cambiar nuestras actitudes equivocadas para convertirnos en personas obedientes al Señor, hermano. Dice en el libro de Pedro, vamos a leerlo también, hermano, libro de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a pedirles que leamos el versículo 18, hermanos. En adelante dice: sabiendo que habéis sido rescatados de nuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de nosotros. Miren qué bonito, hermanos. Qué bonito esto. Porque nos está diciendo que Jesucristo es el que nos trajo por medio de su muerte el perdón. Luego dice el 21, que por él creéis a Dios, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, mis hermanos, el único que hizo ese efecto de perdón es Jesucristo. Hoy en nuestro tiempo, entonces, desde ya vamos entendiendo que nosotros, pues, en nuestro tiempo ya la fiesta del día del perdón, el día de la reconciliación, pues nosotros desde el momento que llegamos al Señor, somos perdonados de nuestros pecados, somos reconciliados con Dios, y la manera de decir yo estoy celebrando esta fiesta es seguir, desde el momento que llegamos al Señor, seguir una vida de obediencia a Él. Seguir una vida de obediencia a nuestro Hacedor. Y desde ese momento nosotros estamos siendo partícipes de, o estamos dándole valor a este día del perdón que recibimos. Hermanos, y también decíamos en las lecturas pasadas que el pueblo se reconciliaba entre sí y vivían como una sola familia. Hermanos, y esto de reconciliarnos con nuestros hermanos debe ser cada cuánto tiempo, porque de repente oímos decir, hermanos, ya viene la Pascua, hermanos, y pues sí, es necesario reconciliarnos con los hermanos. Hermanos, esto es terrible oír estas palabras, porque no debe ser así. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es posible, hermanos, que en el pueblo de Dios todavía exista este pensamiento de esperar un año. Imagínense que alguien participó de los emblemas y que una hora después tuvo dificultades con un hermano y quedaron enemistados. Pero ya cuando viene nuevamente al año, viene nuevamente el espacio de celebrar la fiesta del Señor, dice, pues yo tengo enemistad con mi hermano, me voy a poner en comunión con él. Eso no es posible, hermanos. Eso no debe ser así. La reconciliación debe ser todos los días, en todo tiempo, hermanos. Y de esa manera vamos a estar nosotros valorando el día del perdón.
¿Cuál es el día del perdón para nosotros? El día que llegamos al Señor. El día que hicimos un pacto con el Señor. Yo le decía, de hecho, pues a los hermanos candidatos a bautizo, les digo, bueno, ustedes ahorita son candidatos a bautizos. Cuando se bauticen van a ser candidatos a la vida eterna. Y en el bautizo va a haber perdón de pecados. Va a haber un borrón. Yo en son de análisis les decía, va a haber un borrón. Y decían por aquel pensamiento, lo mismo que les digo, aquellos dichos, dice, borrón y cuenta nueva. No, ya no. El Señor le dijo a los que les perdonaba pecados, tus pecados te son perdonados, y no les decía, vete y sigue pecando, que más adelante te voy a ir a perdonar otra vez. Les decía, vete y no peques más, porque solamente hay un borrón de pecados y el único. Entonces, mis hermanos, ¿a qué llegamos? Que el Señor así nos está diciendo, llega el momento de la expiación de tus pecados. Llega el momento de la reconciliación de nosotros para con Dios. Nos reconcilia con Dios, pero solamente es una vez. Y a partir de allí debemos seguir una vida de obediencia al Señor para valorar esa expiación. ¿De qué manera? Pues la expiación ya dijimos que es el perdón de pecados, pero utilizando a terceros. En el tiempo pasado eran los animalitos. En el tiempo de hoy, pues es haciendo uso del sacrificio del Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, Jesucristo, mis hermanos. Entonces, la gran noticia es, antes de continuar, la gran noticia es, hermanos, que esta reconciliación, ese sacrificio único que hizo Jesucristo, continúa vigente. Y todo aquel que en su calidad de amigo, tanto pendiente que hace las transmisiones o de los audios, pero todavía no ha hecho un compromiso con el Señor, no ha hecho un pacto con Él, es tiempo de hacerlo. Recordemos que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Las señales se van cumpliendo, la venida del Señor está a las puertas. Y ya no podemos seguir, amigos, ya no se puede seguir como esperando. ¿Y esperando qué? Pues, ¿esperando qué? Ya no se puede seguir en esa condición. Sino, lo que debe hacerse es comprometerse con el Señor, empezar a caminar, y el Señor va a ayudar a caminar. El Señor al final, que le decía a su pueblo, vayan, peleen contra ese pueblo que es mucho más fuerte que ustedes, pero ustedes estén quietos, yo pelearé por vosotros. El camino del Señor es así, hermanos. Nosotros nos esforzamos por obedecer, pero quien realmente nos ayuda es Dios, hermano, para alcanzar el éxito. Así que mis hermanos o amigos, ¿verdad? Aquellos que en su calidad de amigos ya no sigamos esperando. Hay que buscar al Señor. Hay que hacer uso de la sangre de Jesucristo para reconciliarnos con Él. Hay que hacerlo, hermanos. Amigos, hay que hacerlo. Yo sé que hay muchos amigos que han tenido prácticas equivocadas y hayan venido dejándolas poco a poco. Excelente, hay que hacerlo. Pero hay muchas prácticas que no se pueden dejar por nuestra propia voluntad. Hay prácticas que se pueden dejar solamente si nos aferramos al Señor, si nos agarramos de Él. Solamente así tenemos la fuerza de voluntad y el poder que Dios nos pueda dar para vencer cualquier tipo de prácticas equivocadas. Así que mis hermanos, mis amigos, pues el tiempo es ahora, ya no sigamos esperando. No vaya a ser que el Señor venga ya en poco tiempo, o lo inevitable nos sorprenda el final de nuestra vida. Dice más, a través de la profecía vemos cómo Cristo estaba destinado para llevar nuestras enfermedades
y quitar el pecado de todo aquel que le acepte como su Salvador. Isaías 53. Veámoslo, hermanos. Este es un versículo bastante conocido, pero leámoslo. Vamos a leerlo. Libro de Isaías, capítulo 53, y vamos a leer desde el versículo 3, hermanos. Dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados o nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nosotros o de nuestra paz, dice, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga, ¿qué más dice, hermanos? Fuimos nosotros curados. Vuelvo a repetir, este sacrificio, esta promesa de parte de Dios todavía está vigente. Hermano, pero ¿de qué enfermedades habla? La enfermedad que se llama pecado, hermanos. Dice la Biblia que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa ilesa, solo hinchazón y podrida llaga, y eso se le llama pecado. Y el único que puede perdonar esos pecados es por medio del sacrificio de Jesucristo. Solamente así, hermanos. Ya no como en el tiempo antiguo con el sacerdocio, voy a llevar un macho de cabrillo. No, ya no, hermanos. El sacrificio ya está hecho. La expiación ya está hecha. La reconciliación ya está hecha. Y solo falta que usted haga uso de ese sacrificio para reconciliarse con Dios, para que sus pecados sean perdonados. Y los que ya hicimos uso, que valoremos, hermanos, lo que hemos hecho. Solamente eso falta. Y de esa manera, pues nosotros vamos a estar constantemente dando o celebrando la fiesta de la reconciliación, la fiesta de la expiación. Sigue diciendo: el Señor Jesús, siendo el unigénito de Dios, sí pudo representar a los dos machos de cabrillo, uno muerto y el otro vivo. Él mismo dice en Apocalipsis capítulo 1, 18. Vamos a leerlo en la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Y esto concuerda mucho. ¿Por qué dos machos de cabrillo? ¿Por qué uno vivo y el otro lo mandan al desierto vivo? Perdón, porque uno muerto en sacrificio y el otro vivo. Dice 1:18. Él y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo, hermanos. El que vivo y he sido muerto. El mismo macho cabrillo, no el mismo. Aquellos machos cabrillos, uno moría y el otro quedaba vivo. Representaban a Jesucristo. Sigue diciendo: nuestro Señor Jesucristo como cordero fue llevado al matadero para expiar todas nuestras iniquidades y resucitó glorioso para hacer la reconciliación con el Padre y sentarse a su diestra. Así está dicho, así está escrito, que Él murió y cumplió aquel macho cabrillo que era sacrificado, el que caía la suerte sobre Jehová. Y resucitó, nos reconcilia con Dios y representa, hermanos, su resurrección. Representa a aquel macho cabrillo que caía la suerte sobre Azazel. Sigue diciendo: esta fiesta representa la etapa gloriosa que estamos viviendo. Oigan bien, hermanos. Es decir, ahora estamos viviendo
en ese día de la reconciliación. Desde que Cristo murió por nosotros, nos reconcilió para hacernos una sola familia con los seres celestiales. En este día se quitó todo el pecado de la tierra. En el día que Jesucristo muere, se quitó todo el pecado de la tierra. Es un día que abarca toda la dispensación evangélica y es una preparación para celebrar con todo fervor la fiesta de las cabañas en el reino de Cristo. Qué importante, hermanos, entender esto. Qué importante entender que hoy estamos viviendo el tiempo de la reconciliación con Dios. Aquellos que ya hemos hecho uso del sacrificio del Señor, valorémoslo. Luchemos, hermanos, por mantenernos fieles hasta el final de nuestros tiempos. Luchémoslo, hermanos. Hagamos ese esfuerzo. Pero también aquel que no lo ha hecho, la oportunidad está. Y si al final usted, amigo, desprecia esta oportunidad, recordemos que nosotros, los atalayas, ya no somos responsables de la sangre suya. Ya no somos responsables del fracaso de nuestros amigos, porque la palabra ha sido predicada, el mensaje ha sido dado, el llamamiento ha sido hecho. Solo resta que aquel que en su calidad de amigos está, haga uso de ese espacio para poder ser perdonado de sus pecados. ¿Difícil? ¿Fácil? Difícil, hermanos. No es fácil el camino del Señor. Nadie dijo que era fácil. Dijo de repente una persona, cuando estaba pasando dificultades, dijo, esto nadie me lo dijo. A mí me dijeron, venía el Señor porque la vida va a ser una vida de felicidad. ¿Somos felices, hermanos? Amén. Somos felices. Vas a tener una vida de felicidad. Vas a tener una vida de prosperidad. ¿Somos prósperos, hermanos? Sí. Vas a tener una vida aquí, una vida allá. Pero nadie me dijo que iba a pasar por diferentes etapas, dijo. Presiones, pruebas, dificultades. Pero hay una tremenda diferencia entre aquel que no está agarrado de la mano del Señor y los que sí lo estamos. Porque cuando viene la tribulación, nosotros tenemos quien nos defiende. Y nuestras luchas ya no las peleamos solos, sino que es Él quien pelea por nosotros. Pero aquel que todavía no se ha agarrado de la mano de Dios, cuando vienen las tribulaciones, no tiene la fuerza suficiente para poder afrontarlas. Hay muchos que han caído en diferentes casos, situaciones, porque no han podido afrontar su lucha, porque han querido pelearla con sus propias fuerzas. Hermanos amados, hay una gran diferencia, porque nosotros los que estamos en el camino tenemos quien pelee por nosotros. Dice más el comentario ya para ir cerrando, que en la antigüedad ese día servía para que toda la congregación preparara su corazón en humildad y así se presentaran en el día de las cabañas llevando su sacrificio. Era el 10 de Etanín que se hacía esta fiesta de la reconciliación. Hermanos, la fiesta de las cabañas está a las puertas, pero no quiere decir que vamos a esperar al 10 de Etanín para nosotros reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes. No, hoy estamos viviendo el día de la reconciliación. No, ya lo dijimos, hermanos, no podemos esperar un año. Yo les mencionaba, hermanos, en la fiesta de la Pascua, porque ya lo hemos oído, que dicen, hermanos, vamos a dar un espacio para que se reconcilien los hermanos, porque ya viene la fiesta del Señor. No, eso no es correcto. No, debemos estar en paz con Dios y con nuestros semejantes todo el tiempo. Con nuestros hermanos, con todos, hermanos. Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos no debe haber enemistad. Incluso
El Señor nos lleva a otro nivel. El Señor nos lleva al nivel que dice que si yo llevo el presente al Señor y allí me recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, no dice que yo tengo algo contra mi hermano. Si mi hermano tiene algo contra mí, que vaya y que le pida perdón. A eso nos llama el Señor, hermanos. A ser diferentes, a hacer la diferencia. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ahí vamos en el camino hacia la salvación y sabemos que el camino no es un camino fácil. Mis hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor, por supuesto, esa palabra bendita pueda entrar en nuestro interior, hacer un eco en nuestra vida y ayudarnos, por supuesto, a ser diferentes. Voy a dejar nuevamente el espacio para mi hermano que tiene a cargo el espacio de los cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, luego que hayamos tenido esa bondad de nuestro Dios, ya que nos ha permitido escuchar esa meditación, les pido que entonemos la alabanza número 119 que lleva como título, Oh bondad tan infinita. Cantemos, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eterna y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el inexorable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fuesen tus pecados rojos como el carmesí, y en el río del Calvario hay limpieza para mí, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Sabemos que esa bondad tan infinita que nuestro Dios ha tenido hacia este mundo pecador. Sabemos, hermanos, que esa misericordia siempre estará presente en nuestra vida, pero nosotros debemos de hacer de nuestra parte de igual manera, de poner en práctica ese conocimiento que tenemos, que hemos adquirido al escuchar, pues cada sábado, hermanos, debemos de poner en práctica y no hacer las cosas que a nuestro Dios no le agradan, sino al contrario, hacer las cosas que a Él le agradan, ya que sabemos que así lograremos esa vida eterna. Así que dará nuestro hermano nuevamente, después de haber entonado esta preciosa alabanza. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis amados, estamos prácticamente cerrando. Qué bueno, hermanos, que ha habido este espacio para poder glorificar al Dios de los cielos. Voy a pedirles, hermanos, que hagamos una oración. Ya estamos cerrando prácticamente y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito y eterno Padre, Dios Todopoderoso.
Estamos ante ti, mi Dios, agradecidos contigo por la multitud de tus piedades y misericordias. Señor, en este momento, después de haber estudiado tu palabra, hoy nos disponemos ya a buscar el cierre y luego escuchar, antes de cerrar, escuchar tu bendición. Bendito Dios, queremos agradecerte por todo lo bueno que tú eres, porque has hablado también a nuestra vida. Queremos rogarte que nos ayudes a hacer lo correcto delante de ti, mi Dios, delante de nuestro prójimo. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a aquellos amigos también. Tu iglesia que todavía no se puede congregar. Y gracias también, Señor, por el esfuerzo que permites que esta localidad Santa Ana hagamos para poder llevar el mensaje de tu palabra a todos aquellos que todavía no pueden buscar una casa de oración y congregarse. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda llegar, entrar en el corazón de todos los amigos y hacer una obra maravillosa. Dios eterno, gracias te damos por todo y te pedimos que sigas bendiciéndonos en tu día santo. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor en este momento. Voy a pedirles que inclinemos el rostro y recibimos la bendición, que dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.